¿Cómo era en aquel momento el profe Vucetich cuando dirigía a León, cuando te tocó tenerlo a ti? Creo que su parte humana es la más fuerte y se dio que el partido de vuelta fuera en casa, que en ese momento y en ese tiempo pesaba mucho la Casa de León por el horario, domingo a las 12, estadio lleno. ¿Cómo es en esa etapa de los 90s, profe, ser futbolista del Guadalajara? El jugador que llegaba a Guadalajara tendría que haber sido o seleccionado o campeón. En aquel entonces Chivas realmente tenía los mejores mexicanos. Totalmente. ¿Cómo era el trabajo de César Luis Menotti en México en ese momento? Sobre todo eso nos llenaba la cabeza de el que se podía competir contra el que sea. Yo tampoco creo la frase de que no va a llegar el que va a llegar. No, yo creo que nosotros estamos obligados a poder que lleguen. Tiene que ir de la mano el formar ganando, el formar buscar ganar, el buscar ser protagónico. ¿Cómo eran los inicios de Alan Pulido cuando a ti te tocaba tenerlo en una sub-20? Tenía muchas características que veíamos desde ese entonces que podía ser un jugador que podía terminar en primera división, porque a veces el joven se confunde. Sí, el que te sientes al lado de Guiñac no es que seas Guiñac. Ese vestidor de América realmente es como lo cuentan, profe, es un vestidor difícil y no los veas a los ojos y todo esto. Bienvenidos a este segundo episodio de la temporada 2 de Campeones, esta serie donde estamos entrevistando personas que han sido campeones dentro del mundo del fútbol, y hoy toca hablar con alguien que ha sido campeón como jugador, metiendo gol en una final, que ha sido campeón como director técnico en la sub-20 y campeón como auxiliar técnico en el Club América. Y un gran amigo, por supuesto, a través de los años, el profesor Carlos Turrubiates. Profe, gracias por el tiempo, gracias por estar aquí. Y qué bueno que andes por acá, profe. No, gracias, Edu. La verdad, un gusto siempre platicar de fútbol. Sí. Ahora toca de la historia, bueno, pues la También platicamos para que la conozcan por ahí todos. Sí, porque creo que ese es un punto bien importante de equipos y entrenadores de los 90s que creo que se han ido olvidando mucho, ¿no? Estaba revisando el dato de cuando León es campeón en 1992. Y Vucetich, que era el entrenador, tenía 37 años en aquel momento. Correcto. 37 años de edad. ¿Cómo era en aquel momento el profe Vucetich cuando dirigía a León, cuando te tocó tenerlo a ti? Mira, con Víctor, bueno, llegó desde segunda división, llegó con nosotros mismos, ascendimos, fuimos campeones de la Liga de Ascenso, entonces lo teníamos conociendo, fuimos su primera experiencia en primera división. Eso también te habla por ahí un poquito de la oportunidad también que se ganaba o que se le daba al entrenador mexicano joven. Y la verdad, Víctor, creo que su parte humana es la más fuerte, la más importante, la confianza que te da, el cómo platica, la orientación que te da, cómo te llama la atención también. O sea, esa parte que hasta la fecha es algo importante en los equipos, ¿no? No quiero decir que en aquella. Y en la parte futbolística, yo creo que era un entrenador que veía cosas que ahora están pasando. Sí. Entrenó también distinto, diferenciado, ya empezaba a hacer los espacios reducidos que antes no se hacían tanto. Empezó a innovar con los laterales, volviendo los volantes, volviendo los laterales, jugar con una línea de 5, metía por ahí a Coyote y hacíamos... O sea, del contención se cerraba para hacer 5. O sea, y te estoy hablando del 92, ¿no? Sí. Cosas que luego Guardiola puso de moda en el 2008. Totalmente, y bueno, porque a lo mejor lo hace otra gente, sí, pues claro. mucho más, ¿no? Se ve más. O bueno, obviamente desde allá que viene la influencia del fútbol, lo ves y bueno, lo notas más, pero Víctor fue una persona de esas, de las que fue él innovando. A lo mejor ahora hablan de otra manera de él porque se quedó con eso, pero bueno, desde entonces viene funcionando luego en los equipos donde está trabajando de esa manera. Ese equipo de León campeón fue un equipo que, digo, tú metes ese gol, ¿no? De cabeza en el área y el festejo tan efusivo y todo. Pero pensar que León fuera campeón en ese momento pues era difícil, ¿no? Era una época que le pertenecía al Necaxa y a ver si el América otra vez era campeón, ¿no? Totalmente. Y bueno, tenía 37 años de no ser campeón en ese momento León. La base, pues eran jugadores
que a lo mejor iban recién llegando a México los extranjeros, y los jóvenes era la base, los que veníamos de primera A, por eso a lo mejor no estaban tan identificados o no nos hacían tan favoritos, obviamente. Sí. Había otros equipos que apostaban más, que invertían más y que estaban pues en un momento más importante. Sin embargo, se conjuntó muchas cosas, la verdad, y una para mí principal, pues es que tanto Puebla como nosotros fuimos eliminando a los de arriba y se dio que el partido de vuelta fuera en casa, que en ese momento y en ese tiempo pesaba mucho la Casa de León por el horario, domingo a las 12, estadio lleno. Entonces sí era una herramienta que utilizábamos nosotros más jóvenes, era un plantel joven, dinámico. Sí. Entonces lo aprovechábamos para llevar al máximo al rival, ¿no? Y yo creo que sí fue una parte importante el desgaste que tuvo el equipo de Puebla, que al contrario en ese momento se encontraba en una etapa con mucha gente de experiencia, con mucha gente madura, con Manolo Lapuente dirigiendo, y creo que sí los llevó a un desgaste importante. Sí, o sea, ahí se fueron las virtudes de León, las debilidades de Puebla, y con toda la temporada recorrida, todo el tema físico, y termina siendo campeón el equipo más joven, ¿no? Cuando estás ahí en León, me imagino que después de ascender, ser campeón, hacer ese gol en la final, hay muchos reflectores alrededor y empiezan a venir oportunidades en Chivas, oportunidades en Atlante. ¿Cómo es en esa etapa de los 90s, profe, ser futbolista del Guadalajara? Híjole, qué buena pregunta. La verdad, en ese momento Guadalajara pues estaba en un momento bueno de inversión. El jugador que llegaba a Guadalajara tendría que haber sido o seleccionado o campeón. O sea, llegó Daniel Guzmán, Ramón Ramírez siendo campeón de Santos. Llegó Guamerú Misael de Monterrey estando en la selección nacional, que Menotti los había convocado. Llegamos Coyote y yo de León siendo campeón en el 92. O sea, era un requisito el hecho de tener alguna estrellita de algo en tu trayectoria, ¿no? Entiendo que a lo mejor ahora por las cosas de los costos, de los precios o de algo, pues son otras estrategias, ¿no? Pero en aquel entonces era una responsabilidad muy grande, era una vitrina que te ponía pues en todos lados, México, Estados Unidos, que se veía mucho, al Guadalajara. Y bueno, la prensa exigente con el equipo, porque bueno, pues se había hecho un equipo con esos nombres para poder llevar a cabo una buena temporada. En aquel entonces Chivas realmente tenía los mejores mexicanos. Totalmente. Y si no los mejores... El segundo, tercero de cada línea. Sí, exactamente. Si no era el titular de la selección o el titular el mejor en estadísticas o algo, pues habíamos otros que éramos los dos o los tres, pero estábamos ahí apoyando a esos unos, ¿no? Entonces, sí era un equipo que tenía un peso importante en el torneo, ¿no? En base a puros mexicanos. Ahorita mencionaba su nombre, profe, el de Menotti, César Luis Menotti, que llega a dirigir selección mexicana en un punto en donde se esperaba un cambio importante, y a ti te tocó pues estar ahí parte, ¿no? Sí, en algunos partidos. Tocó, sí. ¿Cómo era el trabajo de César Luis Menotti en México en ese momento, y qué crees que le aportó al fútbol mexicano en esa breve estancia? Sobre todo lo que tienen los argentinos, el atrevimiento, la personalidad, el creérsela, el decir, bueno, a ver, ustedes trabajan muy duro, trabajan en alturas distintas, técnicamente es un torneo que se juega bien. Él venía de Argentina y me dice, en Argentina a veces se dividen mucho las pelotas, y después salen en los rebotes o en las segundas, salen lo individual, pero en sí el juego pues es más interrumpido que acá. Acá se juega más al fútbol, se intenta jugar un poquito más al fútbol. Entonces, sobre todo eso nos llenaba la cabeza de el que se podía competir contra el que sea, siempre y cuando se tuviera el atrevimiento, el creérsela, el sentirse bien, ¿no? Para poder competir.
¿Y eso crees que sí le ayudamos? O sea, ¿ustedes como grupo sí les movía algo? O sea, ¿era un mensaje diferente con respecto a lo que se hablaba normalmente? Yo creo que sí, porque nos atrevíamos a decir, a animarnos si el profe nos lo decía, Sí. que él había estado en muchos lados, había visto Campeón del mundo. claro, entonces, ¿por qué nosotros no la tenemos que creer, verdad? ¿Por qué no podemos de perdido intentarlo a creer? Y yo creo que ahí empezó pues un poquito más juego de posesión, un poquito más juego dinámico en el traslado de la pelota. De ahí después se generaban individuales en la parte delantera, pero yo creo que nos ayudó mucho en esa parte. Obviamente su forma de entrenar pues era en base a lo que él decía, ¿no? La parte de la circulación, de la posesión, de las paredes. Entonces, yo creo que en ese tiempo la selección tomó ese estilo de juego, incluso lo aprovechó Mejía Barón un poquito después esa parte del estilo de juego, porque pues, a fin de cuentas es un estilo, ¿no? Sí. Es una propuesta. Sí, es una manera. Sí. Pasa tu carrera, profe, vas a Atlante, regresas a León, ahí van desde varios lados, y te toca después comenzar a ser auxiliar técnico, ¿no? Tengo entendido que en Atlante, con el profe Reynoso, así empezó tu carrera de técnico. Así es. Yo empecé con Reynoso, era Miguel Herrera incluso el otro auxiliar, y el profe Rangel era su preparador físico, y ahí estábamos, y ahí empecé mi trabajo como auxiliar técnico en un cuerpo técnico. Y después ya me tocaron demás cuerpos técnicos, pero él me dio la oportunidad, me invitó, y fuimos a trabajar ahí para el Atlante. Sí. ¿Fuiste auxiliar de La Puente? Sí. ¿Fuiste auxiliar aquí en Tigres también? ¿Te tocó? Sí. ¿Con qué técnico? Un ratito con La Puente. Con La Puente también. Que me invitaba, o sea, yo estaba por ahí, me invitó y bueno, estuve. Ya estuve con Nacho Ambriz en primera, ¿no? Sí. Obviamente. La Puente también me llevó a Puebla, estuvimos a Puebla, claro. 2012, ¿no? Por ahí. 2012 más o menos. Sí. A lo que voy con este tema de tu carrera como entrenador, profe, es cuando llega ese momento que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? El campeonato con Tigres, que a mí me sigue impresionando la cantidad de futbolistas de primera división y futbolistas campeones que salieron de ese Tigres campeón sub-20, ¿no? Hasta la fecha a veces hablo con Eric Martínez Picasso, con el zurdo. Sí, que esto lo tenemos ahí. Ahí lo tenemos en multimedios, en radio. Y hablamos de esa generación y hablamos de cómo jugaba ese equipo. Para que la gente se dé una idea, estaba Dueñas, estaba Alberto Costa, estaba Alan Pulido, Armando Pulido. Te tocó también creo que Acuña, andaba el Quick, andaba que Jiménez, probablemente andaba por ahí. Que ya entrenaba con el equipo, bajaba, sí. Pero o sea, fue una generación de campeones de liga, campeón con América, campeón con Santos, Aaron Fernández, medallista olímpico, jugadores en Europa, o sea, una camada sobresaliente. La verdad, obviamente el talento lo trae la camada, digo, uno no se quiere... nosotros somos desarrolladores de talento, sí. O sea, bueno, los descubridores de talento son los buscadores, pero nosotros creo que somos los desarrolladores de talento. O sea, el talento lo trae el jugador nato. Yo tampoco creo la frase de que no va a llegar el que va a llegar. No, yo creo que nosotros estamos obligados a poder que lleguen. Influyen. ¿No? Claro. En todas las áreas, ¿no? En lo mental, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. También enseñarlos un poquito ahí a leer los movimientos y prepararlos para la exigencia que tiene una primera división en la parte de pues formarlos dentro de una competencia. O sea, claro. Yo tampoco voy en la parte de, no, pues es que estamos jugando con menores, o sea, de su categoría, por ejemplo, los 19 que tengo ahorita, estamos jugando con 2 años menos, algunos jugadores, otros 1 año menos y otros en su año. Pero eso no me va a impedir competir. ¿Por qué? Porque su profesión es competencia, su profesión es semana a semana en primera división. Si no ganas, sales. Tienes que ganar, tienes que competir. Entonces uno lo tiene que obligar a eso. Porque si uno está con que no importa, es formación. Sí. No importa, es que estamos jugando con 2 menos. Y a lo mejor no se lo dice a su jugador, pero tú lo declaras. O sea, tú lo declaras y aquí todos se enteran, ¿no? Los mismos chavos se enteran de alguna manera que declaraste. Entonces, bueno, si lo dice mi jefe o lo dice mi encargado o lo dice mi entrenador, pues yo voy a estar siempre escudado en eso. Claro. ¿Me explico?
Y eso no es la profesión. Uno tiene que ir preparándolo, al menos en la 19 y la 23, pues ya lo tienes que ir preparando a la exigencia de su formación, o sea, de su primera división. Sí. En todos. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ir de la mano el formar ganando, el formar buscar ganar, el buscar ser protagónico. O sea, no encontrar como excusa esa parte de decir, bueno, es que estoy jugando con 2 años menos, somos menores, no importa. No, yo creo que tienes que formar esa parte de la competencia también. Sí, hace poquito platicaba con Damián Álvarez y me decía que el ganar es parte del ADN del deportista, o sea, totalmente. No puedes separarlo, no puedes formar diciendo que no importa ganar. Y el ADN se forma desde 13, 14, 15 años, o sea, que tú vas haciendo ese ADN, ese deseo, esas ganas de estar trabajando o haciendo por ser el mejor, por ganar, ¿no? Digo, yo creo que, y más Damián, que nos demostró acá que eso era él, ¿no? Coraje, aguerrido, toda esa parte de el orgullo famoso que tenemos los jugadores, pero si no se los enseñas a ellos que lo tienen, porque es una verdad, a lo mejor ellos lo tienen, pero no lo expresan todavía. Pero, pues no lo conocen. Me explico, no lo conocen, entonces te lo tienes que poner en la charola también de que, a ver, esto también está dentro de ti, tienes que hacerte orgulloso, tienes que pensar en ganar, en ser el mejor en lo que haces, ¿verdad? Sí. De esa generación, profe, que recién hablamos, yo creo que mi futbolista favorito por mucho es Alan Pulido. Jugador que podía ser 9, podía ser 9.5, campeón en Tigres, campeón en Chivas, fue a Europa, jugó Champions, seleccionado, estuvo en la Copa del Mundo de Brasil. ¿Cómo eran los inicios de Alan Pulido cuando a ti te tocaba tenerlo en una sub-20? Y bueno, fíjate que Alan me tocó pues desde que llegó a Tigres, o sea, porque yo primero, antes de ser entrenador ya de la sub-20, pues yo traje mi proceso también de entrenador en Tigres. Sí. Entrenaba un equipo piloto. De hecho, entrenábamos aquí bueno, pues es de Conchello, ¿no? en Cemex, de ahí de Ruiz Cortines y Conchello. Y bueno, ahí entrábamos por la puerta de aluminio, teníamos que quitar piedras para que se hiciera bien el campo. Empezábamos en aquel entonces, pues con los listones, a hacer las marcaciones para que se viera, porque si no, no se veía. Jugábamos en la liga aquí de Profusó, que nos tiraban patadas, pero para nada. Yo me terminaba peleando pues porque muchos son exprofesionales o que estuvieron por ahí en básicas de Rayados Monterrey, y por ahí aprovechados, poco dolidos de no estar en ese momento. Y bueno, pero así empezó Alan. Siempre fue un jugador potente como fue. Técnicamente era un jugador que manejaba los controles para los dos lados. Tenía muchas características que veíamos desde ese entonces que podía ser un jugador que podía terminar en primera división. Digo, uno está bien, está lejos, tú dices, ¿cómo te puedes dar cuenta a los 15, 16 años? Porque creo que Alan llegó como de 15, creo. Pero sí te huele, sí te das cuenta ese jugador que puede o lo puedes potencializar un poquito para que pueda competir. Yo siempre digo que en estos grupos hay jugadores potenciales y hay otros acompañantes que no todos tienen que ser potenciales, porque es difícil encontrar una camada. Y a veces llega el acompañante y el de potencial no. Totalmente. ¿Por funciona. qué? Por el poder de esfuerzo mental o por la oportunidad en tu posición. Claro. A lo mejor el talento lo tienes de extremo, pero nunca se generó esa oportunidad y se generó para un lateral, para un contención, y termina aprovechando esa oportunidad ¿no? El chiste es, bueno, pues ir emparejando a todos con el mismo proceso o con la misma exigencia, ¿no? Sí. Porque no sabes cuál va a llegar, pero sí, Alan para mí siempre fue, bueno, para los que trabajábamos, siempre fue un jugador con un potencial interesante para poder darle seguimiento, para seguir. Sobre todo el gol, que no es fácil encontrar en México un goleador. Y después con las características que tenía, como hace rato te platicaba fuera del aire, que a veces pues uno también tiene que buscarle una segunda o una tercera posición para que tenga posibilidad y que no se pierda ese talento. Pero Alan
podía jugar perfectamente de 9 o podía de 9 y medio, que fue como jugó. Como hizo carrera, ocasiones, ¿no? Como carrera. ¿Por qué? Por esas características que te digo de controles, de perfiles, de llegar al área de segunda línea. Entonces era un jugador muy interesante, pero en esa camada hubo muchos muy interesantes. La verdad, lo que hizo Dueñas en su carrera, impresionante. Para poder hacerlo de Dueñas tienes que tener una calidad, una visión, una lectura de juego y sobre todo una técnica individual distinta a las demás. O sea, si tú no dominas la pelota, no dominas el juego, no dominas la lectura. Entonces tenía un talento muy especial. Jugaba por dentro, jugaba por fuera, jugaba de central, llegó a jugar acá en ocasiones. Por eso mismo que te digo que era inteligente tácticamente. ¿Que a ti te tocó recibir a Jesús Dueñas en Tigres también? Sí, también me tocó ese momento en donde el club lo trae. Creo que estaba en Petrolero, ¿no? En Salamanca. En Salamanca, había quedado ahí medio bailando y bueno, hubo la posibilidad. Habló Juan Carlos Chávez, que era... La Pájara. La Pájara, que era el entrenador de la selección y es su paisano. Entonces habló, tuvo contacto acá, a mí me habló, me dijo, tú sabes que hay un jugador muy talentoso que desgraciadamente se va a quedar sin equipo, es una gran oportunidad, y bueno, ya el club hizo la tarea adecuada y la verdad yo creo que salió muy bien. Le funcionó, sí. Y el orgullo a mí que me llenaba es lo que te platicaba, que por ejemplo esa base de jugadores al año estabas viendo que era la base por lo menos de la banca del equipo campeón. Sí, claro. O sea, a ver, el portero era de ahí, Israel Jiménez, que ya jugaba y salía, era de ahí, Quito Viniegra, era de ahí, que también Quito hizo una gran carrera acá. Además que bueno, pues siempre son posiciones a lo mejor que no están diferentes, muy y aparte llega un Guido Pizarro y ya para dónde te haces. Y sí, obviamente, llegó una figura tan impresionante. Acosta, el Quick, no sé si no le tocó. No, el Quick se fue antes, se fue a La Piedad. Ok. Acuña. Sí. Entonces, yo creo que fue muy buena. Sí, fue una gran camada. Sí, una gran camada. Yo creo que de las mejores del fútbol mexicano por todo lo que generó. En rendimiento yo creo que sí, por todo lo que generó y por el tiempo que duró. O sea, que no fue nada más por debutarlo, no nada más fue por casualidad. Consolidación y campeonato. Exactamente, porque hizo que esa base, está bien, atinado con la parte de extranjeros que llegaron, que potencializó enormemente, pues hizo el equipo de la década. Sí. Hizo un equipo importante. Te tocó estar en León como jugador, te tocó estar en Atlante, en Chivas como jugador, en Tigres Sub-20 como técnico, auxiliar de Tigres, y luego con Nacho Ambriz te tocó en algún momento llegar al América como auxiliar, en donde les toca ser campeones de Conca Champions. Ese vestidor de América realmente es como lo cuentan, profes, es un vestidor difícil y no los veas a los ojos y todo esto. Mira, es en base a cómo le llegas, a cómo puedes ingresar al grupo, ¿no? Sí. Obviamente, si quieres luchar y ser superior del grupo, híjole, hoy en día es muy difícil. O sea, hay maneras de mandar, hay maneras de dominar, hay maneras de convencer. Sí. Hoy en día yo creo que el imponer es muy difícil. Antes a lo mejor estaba acostumbrado así los vestidores. Hoy en día, bueno, en América ese grupo era... Imagínate, o sea, llegas, ya habían sido campeón con muchos entrenadores, ya habían sido, o sea, el grupo hacía campeones a veces, o hace campeones a los cuerpos técnicos, es la verdad. Sí. Es la verdad. Entonces, bueno, nosotros a lo mejor Nacho sin mucha experiencia acá en México, obviamente tenía todas las tablas de España. Atlético de Madrid, que también imagínate el vestidor de Madrid. Kun Agüero, Forlán. Imagínate. Y todos esos, pues la labor del auxiliar en ocasiones es el que lleva el control del vestidor, no tanto el entrenador. Entonces Nacho ya traía esa parte del dominio de un vestidor de equipos de jugadores mucho más importantes, ¿no? Entonces, pues sí nos orientaba, mira, ayúdeme con este, necesita este jugador y todo. Y
Y yo creo que en la medida que trabajas, en la medida que ellos se van sintiendo también, pues se van convenciendo de que el trabajo les está sirviendo, porque acá lo que se trata es que ellos se sientan que les está sirviendo el trabajo, Sí. que les está sirviendo para competir, para ganar, que le agregaste algo de lo que ya tenía, Claro. para poder potencializar un poquito lo que él Sí, tenía. hacerte mejor. Porque si no, imagínate, los ejercicios ya están vistos todos. O sea, Sí. no vas a llegar a descubrir por un ejercicio, ya los vieron todos. Y más estos jugadores que han pasado por muchos lados, que han tenido muchos entrenadores, que han sido campeón en todos lados, en muchos lados. Entonces, yo creo que es más allá el RH, ¿no? del vestidor. Obviamente, la información tiene que ser de una manera en donde él pueda sentirse bien, porque a fin de cuentas eso es, a fin de cuentas ellos son los protagonistas, a fin de cuentas ellos son los que pues, van a sacar tu tarea Los de los goles. al público. Entonces, y eso no quiere decir que los vas a consentir o vas a chiflar o los vas a hacer esto, sino simplemente el convencerlos de una manera donde ellos se den cuenta, ¿no? Que es por su bien. O sea, no es tanto como una imposición, sino simplemente que le vas a ayudar para él ser mejor. Llegando al final de la entrevista, profe, después de todo ese recorrido de León, el ascenso, el campeonato, todo, llegamos a una etapa en donde hoy estás dirigiendo una sub-19 de Tigres, en donde estuviste, ahorita contábamos 6 años sin entrenar, que fuiste compañero de nosotros ahí en Argelia Deportiva, en Multimedios, y te toca un mundo bien distinto, ¿no? Entre los jóvenes de 18 años que está el celular, está el Instagram, están cosas. Pero eso lo vivías desde el vestidor del primer equipo de la América, hay mucho distractor. Pero a lo mejor con los muchachos jóvenes, ¿no? O sea, la última vez que dirigiste una sub-20, pues estaba muy apenas el BlackBerry empezando, ¿no? Y hoy es otro mundo, ¿no? ¿Cómo te has encontrado ahora como técnico de sub-19 en el 2024? Sí, mira, la verdad estas categorías son muy padres porque pues también te actualizan a ti, te van poniendo otra vez en la línea que es la actualidad, porque a fin de cuentas no vas a cambiar tú los tiempos, sino tienes que acoplarte a los tiempos. Es lo que te digo, encontrar estrategias en base a las nuevas comunicaciones, a que funcione su carrera, darle información, de corregirlos. Hoy el fútbol ha cambiado mucho, los clubes por su amplitud de departamentos que tienen, el jugador está cubierto en muchos departamentos, nutrición, antes pues no teníamos eso. Claro. Psicología, nutrición, toda esa parte, pues tenemos que aprovecharla, ¿no? No es de que por ser distinto no lo voy a usar o no voy a intentar, al contrario, hay que conocerla, qué te puede dar cada cosa para poder activarla. Sí es una educación distinta, pero bueno, uno tiene hijos, esas etapas las conoce, saber cómo llegarle a los chavos en la actualidad, porque te lo exige, o sea, te lo exige la vida, no es de que lo puedas cambiar, o sea, a nosotros a lo mejor nos tocó una educación más férrea, más dura, en los vestidores, los de experiencia, pues no te dejaban ni entrar a tu vestidor, los utileros te dejaban al último a darte ropa, aunque hayas llegado temprano, primero se la daban a los jefes, pero ese rol nosotros lo teníamos bien clarito, o sea, nosotros no pedíamos nada más, porque sabíamos, primero, que no nos lo iban a dar, y segundo, que era una manera de ingresar a un equipo. Era una manera de formarte, ¿no? Sí, el acercarte a una cama de masaje para que pedir más, muchacho, espérame, pues no tienen ni 2 partidos, o sea, no, usted vaya y usted masaje primero. Hay una crema, dele. No sé si estuvo bien o estuvo mal, yo no quiero quitar todo lo que hay ahora, no, yo digo nada más, lo que me tocó vivir, pues me funcionó para mi formación. ¿Me explico? Pero no significa que hoy tenga que ser igual. Totalmente, no quiere decir que tengan que sufrir los chavos para poder tener una carrera, no, al contrario, pero sí concientizar a los chavos de que saquen provecho de esas oportunidades que tienen, porque a veces el joven se confunde. Claro. Sí, el que te sientes al lado de Guiñac, no es que seas Guiñac. Claro. O sea, no, te falta un montón, te falta toda la vida y toda tu carrera, aquí y afuera. ¿Me explico? Sí. Entonces, enseñarle esa humildad del joven que llega pidiendo una oportunidad, ¿sí?
enseñarle esa parte de estar centrado en qué paso vas de la carrera. O sea, a ver, este es el 1, 2, 3. Para tener esto se tienes puede regresar que haber estado también en el 3, 4. ¿Entiendes? O sea, esto no te da derecho a los 5 y los 6. Ahorita llévatela tranquilo. O sea, ahorita estás empezando a formar un edificio que está las bases. Hay que hacer primero bien las bases. Si te vas directo al 5º piso, lo vas a disfrutar, pero al ratito se va a caer. Sí. Tienes mejor vista, con clima, a pantalla 800, de 800 ahí. De lo que sea. Entonces, está bien, lo vas a disfrutar porque va a estar todo dar. ¿Quién no quiere? Si puedo, ¿por qué no? Claro. Pero la base no la construiste. O sea, la base al ratito se tambalea y te caes. Se tambalea y se va. Y como tú dices, a ver, aquí estás así, pero llega otro entrenador, te vas a otro lado y te bajan. Porque, a ver, este chavo no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque no, pues voy a traer otro, lo que tú quieras. ¿Qué haces ahí? Estar preparado para eso. A ver, yo estoy acá. Ahorita me invitaron acá y estoy viviendo un sueño aquí a todo dar. Pero yo tengo presente también de que en cualquier momento puede pasar lo otro. Y estar preparado para eso otro también. Última pregunta, profe. Para debutar en Primera División, a ti que te tocó debutar, ser entrenador y hoy estar en una parte sub-19, ¿qué es más importante, lo futbolístico o lo mental? Hijo, va de la mano. Va de la mano, porque hoy en día la exigencia del fútbol pues es otra velocidad, técnicamente individual, te llegan rápido, tienes que tener buen control, buena lectura, y no lo puedes zafar del carácter, de la personalidad, de la cosa, del atrevimiento, que todo es mental. O sea, la mente a veces te jala para abajo, te jala para arriba, ¿no? Claro. O te potencializa en tus capacidades y cualidades, o te las hace menos. Porque a veces, ¿cuántos compañeros no hemos tenido que de los entrenamientos son unas figuras? Que son unas figuras, pero crack. Y al momento de jugar se convierten en bajo. Y yo lo considero que mucho de eso es por la mentalidad. Sí. Hay jugadores que a lo mejor no son los más técnicos, pero que su mentalidad son atrevidos, son aguerridos. A ver, en los duelos, este no me va a ganar. Y eso es personalidad. Este no me va a ganar y no pasa por aquí, pa' aquí, y si eres ofensivo, a ver, le voy a hacer una. Ahorita me voy a atrever por acá. Y si no, o sea, toda esa parte es mentalidad. Ojo, para atreverte y para tener mente, pues quiere decir que lo puedes hacer. Sí, que tienes con qué. Exacto, tampoco. Por eso digo que va mucho de la mano. O sea, no nada más puedes ser muy bueno y la cabeza te traiciona y chac. Sí. O sea, cuerpo sin cabeza, pa. Sí. Y cabeza sin cuerpo, tampoco. Pac. Entonces difícilmente lo puedes separar. Difícilmente lo puedes separar esos dos temas que me dices. Profe, te agradezco mucho el tiempo. Gracias, Edu. Y felicidades por la temporada que están haciendo. Gracias. Nos hemos estado viendo lo que es un gran papel. Ahí viene la liguilla, hemos estado pendiente de lo bien que han estado haciendo el trabajo ahí en Tigres Sub-19 y ver todo el año, ¿no? Porque aquí está el futuro. Sí, digo, es una responsabilidad. Sí. A lo mejor la gente joven que se mete a esta parte de la formación no se da cuenta y no interpreta lo que va a ser para ellos importante arriba. Pero uno que pasó todas las etapas, híjole, como que te comprometes más, como que... Porque sabes lo que viene, ¿verdad? Exactamente, o sea, y te los imaginas a ellos en ese momento. Sí. Híjole, a este le falta esto para que en ese momento pueda responder, híjole. Y son 27 vidas, 25 vidas de cada uno que, ay, canijo, como que te son. Pero me apasiona. ¿no? O sea, exacto, justo eso. Pero me apasiona. Yo creo que hubo gente que nos encasilla a la docencia, ¿no? O sea, al enseñar, al orientar. Yo creo que es una pasión. Y también te enseña a ti a actualizarte, a estar siempre en el momento. Y yo creo que nunca dejamos de aprender con los chavos. Sí. A lo mejor con los grandotes aprendemos a competir, a ganar. Pero acá abajo hay muchas cosas más que te van alimentando en el día a día. Que te van llenando, ¿no? Sí. Profe, muchas gracias. Edu. Gracias por tu tiempo, profe. Cuando guste, ya sabes, gracias. Gracias también al Club Tigres por las instalaciones, por el tiempo, a Pablo Lozano, Alejandro Garza
que tuvieron las facilidades para estar el día de hoy platicando con el profe Carlos Turrubiates. Gracias a la gente que pudo ver esta entrevista, les agradecemos mucho su tiempo y por supuesto, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima.